Los colegas que hacen vida en el sector oficial. Si cogen la calle serán atendidos. Yo pienso que quizá el presidente de la República no conoce la situación del sector de los médicos veterinarios, si no lo hubiese incluido ahí, porque si pensionó 6.500, ¿qué le costaba agregar 40, 50 o 70 más del sector de la medicina veterinaria? Un profesional tan útil, tan importante, tan necesario, no solo para garantizar la seguridad alimentaria, en lo que tiene que ver con la producción de origen pecuario, huevo, carne, leche, embutido, queso, todo esto, sino hasta la salud humana, porque es una barrera fundamental para prevenir que entren al país enfermedades o para el tratamiento de otras, como es el caso de la rabia. La rabia no la puede tratar un médico humano, tiene que ser un médico veterinario. Eso lo vemos aquí con el doctor Rudy Vázquez Rondón. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que no se nos pierda por tanto tiempo. Alfonso, gracias por invitarme. Gracias. Voz para el cambio. Hablan los médicos veterinarios. Veterinario, veterinario, si de la ciencia de Hipócrates esta rama elegiste, pura la ética siendo fiel en su honor, que manteniendo su nombre en las alturas, tú pondrás tu figura a irradiar como un sol, y nuestro Dios premiará tus esfuerzos con amor, mucho amor, mucho amor. Veterinario, bendito seas, veterinario. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio después de esta interesantísima conversación con el presidente del Colegio Médico de Médicos Veterinarios, el COLVE, Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, el doctor Félix Flores. Desesperados los médicos veterinarios, con toda la posibilidad de paralizar servicios estratégicos, porque no le hacen caso. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, llegó a un acuerdo, un aumento salarial, que se aplicaba, como el caso de las enfermeras, no consolidado en la nómina, en el salario, en el sueldo como tal, una especie de completivo. Y en marzo pasado dejaron de pagarlo. Desesperado, gente que cobra 21,000 pesos, profesionales de altísimo nivel, y aquí lo hemos visto. Cada vez que conversamos con un médico veterinario, es un profesional de una cultura extraordinaria, es decir, gente que ha tirado páginas para la izquierda. Yo no conozco, en 36 años de ejercicio en el sector agropecuario, no conozco de un médico veterinario que haya sido procesado por robo, por atraco, por maltrato a una mujer, por corrupción, ni siquiera por vago. Ni siquiera por vago he visto que han cancelado a un médico veterinario. Es un profesional excepcional en la República Dominicana. Y lo maltratan de esa manera, con salario de 21,000 pesos. Yo le digo a los veterinarios, renuncien todos y pongan consultorio privado para ver qué va a hacer el gobierno dominicano o el Estado Nacional sin médicos veterinarios en el laboratorio veterinario central o en los puertos y aeropuertos. ¿Qué va a pasar en el país? El grave riesgo en términos de salubridad que va a correr el pueblo dominicano si estos profesionales abandonan. Es que lo maltratamos. ¿Quién puede vivir con 21,000 pesos, con $450 en este mundo de Dios? ¿Cuánto ganan los regidores o la vicegobernadora del Banco Central? Cualquier médico veterinario rinde un mejor servicio al país que esa vicegobernadora del Banco Central que se chupa, y esa es la palabra, que se chupa 1 millón de pesos todos los meses en salario. Hay que ver cuánto le dan de combustible o de viático, o si le sirven el almuerzo a la carta en su despacho,
Un día habrá que hacer una auditoría de todo lo que está pasando en el Banco Central. Están ahí para maquillar cifras y decir que la economía dominicana creció en 7.4% en lo que va de este semestre. Y todos los años la economía dominicana crece 8.3, 6.9, 7.10. ¿Habrá un 7.10? No, eso es un 8. Y los trabajadores, y los profesionales que le sirven al Estado, y los desempleados. Andamos muy mal en el país. Después, cuando se convocan a las huelgas, vienen los mequetrefes, como el director del Servicio Nacional de Salud. El Colegio Médico Dominicano atenta contra los pobres. Y ellos, los médicos, ¿qué son? Con salario de 25,000 pesos. Son pobres. El Estado dominicano tiene que garantizar la salud al pueblo dominicano. Eso es un mandato constitucional. Y pagándole salario de miseria a los médicos, lo puede garantizar. Con hospitales cayéndose a pedazos. El día pasado en Santiago cayó una llovizna, cayó un chubasco. Y el hospital regional José María Cabral Ibáez, que es un hospital docente, se inundó. ¿O qué pasa en Barahona, con el hospital público de Barahona? Agrietado por toda parte. Cuando un paciente que está acostado mira hacia el techo, cree que se va a desprender todo sobre él. Y entonces, vean lo que pasa con los médicos veterinarios. 21,000 pesos. Y le hacen un aumento de 4 o 5,000 pesos, pero no se lo ponen en el salario. Como si fuera un completivo, en una nominilla aparte. Y a partir de marzo dejaron de pagarlo. No, por Dios. Así no se puede. Los médicos veterinarios deben irse a un paro. Pero paralizar los servicios estratégicos, laboratorios, donde hay que hacer pruebas, paralizar el servicio cuarentenario en puertos y aeropuertos. Es decir, los llamados servicios estratégicos que dan estos profesionales. Y verán que le van a poner caso. Lo van a llamar enseguida. Cuando ellos anunciaron en días pasados un paro por 3 días, que no eran los servicios estratégicos, el ministro de Agricultura lo mandó a buscar. No, venga, vamos a hablar. Y fueron y se dejaron enredar. Mantengan la paralización. Sean coherentes en la vida. Tienen que actuar con decoro, con respeto a su propia profesión. A ustedes les costó 5 o 6 años ser profesionales. En cualquier parte del mundo, un médico veterinario gana no menos de $1,500. Pero aquí un regidor gana $6,000. Un médico $450. ¿Y el costo de la vida? Con lo que el médico gana en ganadería, no puede preparar a su hijo para mandarlo al colegio. Al colegio no, a la escuela pública. Un salario no le alcanza para mandar un hijo a una escuela pública. Comprándole zapatos, uniforme, mochila y los libros, la mascota, los lápices, sacapunta, el cartabón, todos aquellos accesorios que son necesarios para la geometría o para la matemática, para hacer la figura geométrica. No alcanza para preparar un hijo para ir a una escuela pública. Y el que lo tiene en un colegio privado, que tiene que buscar 172,000 pesos en el año para poder, en un colegio privado de clase media baja, porque si es de clase alta son 475,000 pesos que requieren un año. Y entonces los políticos quieren que uno no proteste o que uno no diga nada. A un sobrino mío le dicen: es que tu tío es muy jodón, es que tu tío habla duro, es que tu tío no se calla. ¿Y usted quiere que yo me calle? Con este cuadro que vivimos en la República Dominicana. No, por Dios. Y los impuestos se tragan a la gente. Son de las cosas. Pero entre una y otra, miren, aquel gran boxeador Fausto Rodríguez, mejor conocido como Fausto Cejas Rodríguez,
que vivía ahí en la Barahona, en Villa Francisca. Murió en un accidente. Fue un campeón, le dio gloria a este país. Le pusieron su nombre a un tramo de la calle de Barahona, la que está ahí en la parte de Villa Francisca, hasta la Duarte. Un homenaje sencillo, pero un homenaje bueno a ese gran atleta dominicano Fausto Ceja Rodríguez. Uno se alegra de esas cosas. A veces hay funcionarios que como que se les prende una lucecita y hacen algo como para que no digan. Son de las cosas de este país de Dios. Quieren satanizar a los médicos por su paro. No satanicen a los médicos. Hay que apuntar a los políticos, a los que están encaramados en el palo, los que disponen del presupuesto a su ancha, a su antojo. El presidente de la República administra todos los fondos públicos y se niega a entregarle al Poder Judicial, que es el segundo poder del país, el 2.66% que le corresponde por ley, que debían tener el 7 o el 8, es un poder del Estado, encargado de una de las atribuciones más importantes, impartir justicia. ¿Se puede hablar de democracia donde no hay justicia? No, jamás. Pero se puede hablar de justicia cuando hay unos señores encargados de impartir justicia que son parciales. No. Justicia es imparcialidad. Por eso, la diosa Temi, la que representa la justicia, aparece vendada. Porque no mira a quién va a juzgar. Mira hacia acá el expediente, pruebas. No mira a la persona. Porque si mira a la persona, va a encontrar que se trata de un compadre, de un primo o de un canchanchan político. Y entonces hay que archivar un expediente. O no es así, Jenny Berenice. O no es así, Fran Soto. O Segarra Moscoso. No es así como aquí se imparte justicia, sin venda, para ver cuándo es Félix Bautista o cuándo es Díaz Rúa. Son de las cosas que uno tiene que comentarla, aunque a muchos y a muchas no le guste. Reinaldo Paredes dice que se prepara para elegir los jueces de la Junta Central Electoral en 60 días y que van a nombrar una comisión lo más equilibrada posible. El director de la Flaxo, Iván Ogando Lora, dice: no necesariamente hay que cambiarlo a todos los jueces de la Junta. Bueno, jueces no, los miembros de la Junta, pero no son jueces nada. Pero con el decreto que estos carajos que están ahí tienen, ahí no debe quedarse nadie. Porque si van a dejar uno, ¿a quién van a dejar? ¿A Olivares? No. ¿Van a dejar a Roberto Rosario, el dueño del mal, el propietario de la Junta? No. ¿O a Félix? No. Es ninguno que debe quedarse. Porque si dejan a Roberto Rosario, hay que dejarlo como presidente, y si no, hace lo que hizo Subero Isa. Renunció como juez de la Suprema Corte de Justicia, porque él fue juez presidente desde el 97 hasta que nombraron a Mariano Germán, creo que en el 2011. Duró, ¿cuánto? 14 años siendo presidente de la Junta de la Suprema Corte de Justicia. Después de 14 años de ser presidente, ¿va a bajar él? ¿Va a descender a ser un simple juez? No. Porque ni siquiera lo pusieron como presidente de una sala. Simple juez. Renunció. El valor que le faltó a Jaime David, que de ser vicepresidente de la República, y dijo en su momento que él sería presidente o nada, porque ya él había sido vicepresidente. Había tenido el cargo más alto del país, le faltaba el de la presidencia de la República. Y después de eso, a medio ambiente, a deporte, a cualquier cosa. Para hacer nada. Porque en deporte, la gestión de Jaime David fue pésima. Iba a decir negra, pero es una expresión racista, según José Ismael y Maribel Núñez. Entonces no debo caer en esas cosas. ¿Ah? Fue una gestión pésima, pura y simplemente. Pero son de las cosas. El director de Flaxo dice: lo más conveniente es que lo cambien a todos. No tienen que cambiar a todos, pero es lo más conveniente. Con ese decreto, ¿a quién van a dejar? A ninguno. Ninguno debe quedarse ahí. Van a nombrar jueces responsables, con cierta independencia. Es mejor un profesional del derecho, no muy capaz, pero que sea honesto, que sea transparente. Porque miren, cuando alguien es muy capaz,
muy ducho y no es honesto, es un peligro. La capacidad sin honestidad puede ser un crimen, o puede llevar al crimen, o puede llevar a la insolencia, o a la prepotencia, o a la arrogancia, o a la dictadura. Es preferible un abogado que no tenga todas las luces que tienen grandes jurisconsultos de la República, pero que sea honesto, que sea independiente, y hará un mejor trabajo en la Junta Central Electoral. Es preferible la probidad antes que la capacidad, que esa capacidad luminaria o luminosa son de las cosas. Antes de ir a la pausa, comentar rápidamente que por fin en Colombia los aires de paz se perciben. El gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla, finalmente firmaron el acuerdo de paz en La Habana, con los puntos clave que tenían que ponerse de acuerdo. Ahora, el pueblo colombiano en un plebiscito debe ratificar o no ese acuerdo de paz. Ojalá que en el plebiscito en Colombia gane el sí, es decir, sí acuerdo de paz. Ratificar con el sí la firma de ese acuerdo de paz entre la guerrilla y el gobierno. Colombia es un gran pueblo que no puede darse el lujo de seguir desangrándose en ese enfrentamiento entre hermanos, porque lo de la guerrilla y lo de las Fuerzas Armadas son hermanos. De las Fuerzas Armadas regulares del ejército colombiano, los que van al frente de combate son gente del pueblo, son soldados pobres, a enfrentarse con los miembros de la guerrilla, que también son soldados pobres del pueblo colombiano. La contradicción está entre los ricos. ¿Qué es lo que pasa aquí? El ejército dominicano, lo que son las clases subalternas, está integrada por hombres sencillos del pueblo. Los oficiales terminan ya codeándose con los ricos y terminan haciéndose ricos con aquello que dijo Leonel Fernández del 10% y otras cosas más. Pero ojalá que el pueblo colombiano tenga la sabiduría de aprobar mediante el plebiscito, dando el sí a ese acuerdo de la firma de la paz en La Habana por parte de la FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Vamos a la pausa, señor director. Todas las mañanas, de lunes a viernes, Alfonso Torres y un equipo de profesionales, periodistas, médicos y políticos están con ustedes, con análisis, entrevistas y comentarios de primera mano en Voz para el Cambio. Con la patria, con la democracia, con la justicia, con la verdad, un compromiso con las ideas. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento, un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez y la zona universitaria. Con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar, vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A.
Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. En estos minutos finales queremos compartir las ideas centrales de un trabajo interesantísimo que se publica en el periódico El Metro, el periódico Metro. Es una publicación gratuita de circulación en la ciudad de Santo Domingo, no sé si circula en todo el país, y de reciente circulación en el país. Tiene varios meses que está circulando esta publicación, que es una publicación internacional sobre el trabajo sobre las ventajas y desventajas del uso de la tecnología por parte de la infancia, de los niños, y sobre todo de los niños muy niños, incluso con 2 años. Y esto es preocupante porque hemos visto cómo los padres de estos tiempos, de la era digital, han puesto en manos de los niños el uso de dispositivos tecnológicos, pensando que le hacen un bien, y lo del bien es relativo. Por eso el trabajo habla de ventajas y desventajas, las cosas positivas y las cosas no positivas o negativas del uso abusivo de estos dispositivos tecnológicos en los niños. Y es interesante porque los que tenemos nietos estamos sufriendo mucho estas cosas con lo que está pasando. La Academia Americana de Pediatría sugiere que la televisión y otros medios de entretenimiento debería evitarse para menores de 2 años. La psicóloga Jessica Lorca establece que la evolución del ser humano ha estado expuesta a cambios y actualmente la tecnología avanza de una manera acelerada, pero esto nunca va a sustituir las etapas de desarrollo que debe cumplir todo niño, sobre todo la orientación de los padres y el contacto, el consejo del padre, de la madre, del tío o del hermano mayor. Eso no lo puede sustituir ninguna tecnología. Y la voz de autoridad del padre o de la madre para decirle al niño o a la niña lo que corresponde hacer en cada momento. Es hora de almorzar, es hora de dormir, es hora de la siesta, es hora de estudiar o es hora de levantarse para ir a la escuela. Eso no puede estar en negociación con los hijos. La voz del padre o de la madre o del tutor no puede estar en discusión. No es que seamos autoritarios, pero hay que ejercer una autoridad que debe ser respetada. Hoy los padres le entregan incluso un dispositivo tecnológico, un celular inteligente o una tabla, como se llama, como si fuera una chupeta o un bobo para tranquilizar al niño, para no oír más su rabieta. Y mientras más le toleramos su rabieta y más dispositivos tecnológicos les entregamos, más rabieta van a hacer y se nos van a imponer. Los que estamos en los años de los 50, muchas veces pensamos que los hijos nuestros no saben criar, porque hay mucha tolerancia. Y entonces luego vemos a los hijos que se le imponen a los padres, que los desafían con el lenguaje o con la conducta o con la manera de hacer las cosas a su capricho. Entonces vienen los psicólogos a decir, no, es que son seres humanos que tienen su derecho a expresarse. Y ahora cualquier niño de 4, 7, 8 años le reclama al padre o a la madre por sus derechos. Y entonces el padre tiene que atencionar aquello y la autoridad. Pero bueno, son de las cosas. Dice Jessica Lorca sobre las horas de uso en el caso de la tecnología y todo esto. Debemos educar primero con el ejemplo. Los adultos somos la primera referencia que los niños tienen de uso responsable de los dispositivos. Debemos sujetarnos a reglas claras y permanentes. La hora de almuerzo, de ir al baño o ir a la cama no deben estar acompañadas de dispositivos. Todos los miembros de la familia deben respetar las reglas, pero lastimosamente son los niños los únicos que están presionados a ejecutarlas. ¿Esta psicóloga qué quiere? ¿Que los niños se impongan a los padres? ¿O que los padres vayan a la cama a las 8 de la noche cuando le corresponde a los hijos y no usar los dispositivos? Si a lo mejor tienen que verlo para su trabajo. ¿Sí? Los padres tienen que comportarse como niños, acotarse al mismo tiempo que los niños. No, los niños son niños.
y los niños tienen su hora de ir a la cama. Los psicólogos de estos tiempos, muchos, han hecho un trabajo que es lo que tienen las sociedades como la tienen, porque son ellos los que han establecido los derechos de los niños. Entonces, el padre quiere criar a sus hijos y debe criarlos de una forma equilibrada, armónica, pero toleramos demasiado y entonces, más que un bien, le hacemos un daño a los hijos. Con esto hay que tener mucho cuidado con la crianza de los hijos. Mucho cuidado. La tolerancia tiene un límite. El límite de la tolerancia llega a cuando hay que ejercer la autoridad para que el niño entienda que la madre es la madre, que el padre es el padre. Que cuando hay que almorzar, hay que almorzar. Hay que levantarse a las 6 para prepararse para ir a la escuela, hay que prepararse a las 6. Porque el trayecto no dura 40 minutos o no dura media hora. Los padres establecen las reglas y esas reglas no pueden ser desconocidas ni violadas por los niños. Pero vivimos unos tiempos nuevos, diferentes, donde los niños tienen unos derechos que se nos imponen a los padres. Entonces los abuelos vemos con sorpresa lo que está pasando. Entonces nuestros hijos nos dicen que los criamos a ellos con unas reglas, pero que a ellos se les hace difícil poner las reglas a los hijos, a los que son nuestros nietos. Y entonces termina la separación de los nietos con los abuelos, porque los nietos no van a los abuelos, van a los dispositivos tecnológicos. Su tiempo no es para que el abuelo le lea un cuento, le dé un consejo o lo mime, no. Su tiempo es el celular, o es otro tipo de juego, o es la tableta esa. En resumida cuenta, lo siguiente: la desventaja del uso de los dispositivos. 1. El uso excesivo de dispositivos móviles puede desencadenar déficit de atención, retrasos cognitivos, problemas de aprendizaje, aumento de la impulsividad y de la falta de autocontrol, las llamadas rabietas. 2. El uso desmedido de teléfonos inteligentes y tabletas puede limitar el movimiento y consecuentemente el rendimiento académico, la alfabetización, la atención y capacidades. 3. Activa el riesgo de padecer obesidad infantil gracias al sedentarismo que provoca estar mucho tiempo frente a una pantalla. Puede generar diabetes y enfermedades vasculares y cardíacas. 4. Estudios revelan que la mayoría de los padres no supervisan el uso de la tecnología, de la tecnología a sus hijos en sus habitaciones, con lo que se observa que los niños tienen más dificultades para conciliar el sueño. Esto nos pasó a nosotros con Alfonsina. Se trancaba en la habitación un teléfono, una computadora, una laptop, como se llama, y se trancaba. Entonces eso es un problema. Ese es un problema. 5. El uso excesivo de las nuevas tecnologías está aumentando las tasas de depresión y ansiedad infantil, trastorno de vinculación, déficit de atención,